Bueno, chicos, vamos a hacer con materiales dentales, van a poner de título materiales dentales, la fecha de hoy, van a poner de subtítulo residuos, y abajo vamos a poner las ceras al ser quemadas en el horno para su posterior colado, deben dejar de menor cantidad de residuos posible. Ya que esta eliminación se puede realizar por colado seco a través del horno de colado. Punto aparte. Tipos de encerado. Hay dos tipos de encerado. ¿Cuáles son? Los directos y los indirectos. Los directos son: el patrón se utiliza directamente en la boca del paciente, coma. Este método ya no suele usarse ya que representaba complicaciones. Para ello se utilizan las ceras de tipo 1, que se llaman ceras de uso odontológico. Punto aparte. El encerado indirecto, ¿cuál es? El encerado indirecto lo realiza el técnico en su laboratorio por medio de un troquel, generalmente de yeso. Es una copia fiel del elemento tallado que se utilizan con ceras de tipo número 2, que son ceras duras, semiblandas y blandas. Eso sería lo que es la técnica de encerado. Los tipos de encerado. Las técnicas de encerado son por goteo, hay una por goteo, que van a poner de subtítulo técnica de encerados, y abajo van a poner por goteo. 2 puntos. Elegir una cera de calidad teniendo en cuenta que se expande cuando se lo somete a un aumento de temperatura. Punto aparte. Van a poner un asterisco o una estrellita, lo que ustedes quieran, y van a poner: comenzar el trabajo con una cera de dureza media o dura. Abajo, otra estrellita. Evitar que exista una diferencia de temperatura en el lugar donde confecciona el patrón de cera. Abajo van a poner otro asterisco y van a poner: no enfriar bruscamente con aire o con agua, punto, para evitar tensiones que luego provocarán la destrucción del patrón. Punto aparte. Otro asterisco. Se recorta el exceso de cera a 1 milímetro del cuello gingival. Otro asterisco. El patrón de cera debe ser pulido y abrillantado. Van a colocar otro asterisco. Colocación de bebederos por goteo. 2 puntos. Asterisco. Con el troquel preparado se procede a realizar lo siguiente. Se toma un plástico y se calienta uniformemente. Se coloca el plástico sobre la masilla de adapte y presionamos el troquel sobre el plástico, y una vez frío
se retira y se coloca el plástico a 1 milímetro sobre gingival. Punto aparte. Con cera cervical se realiza el cierre periférico. Asterisco. Confección de la vítola y el bastón. Punto aparte. El patrón de cera debe ser pulido y abrillantado. Otro asterisco, colación de bebederos. Por impresión o por inversión. Asterisco. En el calentamiento, para que la cera de inversión depende de que ésta llegue a su punto de fusión y se proceda a realizar los siguientes pasos. Asterisco. Se sumerge el patrón en la cera las veces que sea necesaria hasta llegar al espesor deseado. Punto aparte. Se recorta el exceso de cera a 1 milímetro por encima a nivel inicial. Asterisco. Con cera cervical se realiza con cierre periférico. El patrón de cera debe ser pulido y abrillantado. Punto aparte. Confección de la vírola y el bastón. Colocación de bebederos. Punto aparte. Equipo de encerado. Para trabajar la cera, 2 puntos. Hay una serie de instrumentos muy variados y personal, ya que, ya que cada, ya que cada técnica se acostumbra a la utilización de algún instrumento y con él realizar los distintos pasos de encerado según sus costumbres. Punto aparte. Los instrumentos diseñados para la confección de los patrones de cera son los PKT diseñados por el doctor Peter Thomas. ¿Cuáles son los PKT? Los PKT son estos que les mostraba el otro día. Tienen distintas formas para hacer distintos encerados.
Estos son PKT que traen distintas formas en las puntas para hacer encerado. No sé si de distintos enfilados. Encerado, perdón. Para allá los cuellos. Para marcar las fosas. Tiene como una cuchillita ahí. Para hacer encerados más finos, más gruesos. Acá hay otro, ¿ven? Bueno, estos son los PKT. Estos son para hacer distintos encerados. Ya sea un encerado de corona, de prótesis, alguna funda. Bueno, vamos a ver. Punto aparte. Los instrumentos diseñados para la confección de los patrones de cera son los PKT diseñados por el Dr. Peter Thomas. Cada uno de estos instrumentos tiene un uso especial. 2 puntos. ¿Cuáles son? El instrumento número 1 está diseñado para la aplicación de gotas de cera fundidas sobre el troquel. ¿Cuáles son? Este es el instrumento número 1. Punto aparte. Se calienta la punta del instrumento en la llama del mechero y se introduce en la cera y ésta se adhiere al instrumento y luego se la pasa rápidamente por la llama para que se forme una gota de cera fundida. Con esto hacemos ese trabajo. O sea que este es el PKT número 1. PKT, este es el 1 y el 2, que son los primeros PKT que se utilizan. Este es el 1 y este es el 2. Vienen de distintas formas, pero son casi iguales. Uno trae unas puntitas más finitas, como este, y el 2 trae más grueso, que son 2 goteras. El PKT número 3 se utiliza para surcos oclusales posteriores. El PKT número 3. Y este. Y las puntitas que son para los surcos, por medio de los dientes. El PKT número 4 se lo utiliza para todo propósito. Este es el número 4. Este sí lo utilizamos para todo. Para encerado, para hacer más fina las cosas, para darle más forma a la cara. Que es como un cuchillito. El PKT número 5, para recortar los bordes triangulares o cruzales. El PKT número 5. No sé si se ve bien las partes que tienen las puntas, la formita, pero después, ahora que termine la clase, van a hacer un trabajo práctico y van a buscar los distintos PKT
y lo van a dibujar en el cuaderno para que sepan cuál es cada uno y qué utilidad tiene. Oclusores son aparatos que sirven para duplicar los movimientos de apertura y cierre de la boca y existen dos tipos. Hay dos tipos de oclusores. El simple, que solo reproduce el movimiento de apertura y cierre, que es el que nosotros usamos normalmente el común, que utilizamos el cierre de apertura y cierre. Apertura y cierre. Abro la boca y cierro. Ese es el simple. Con movimiento de lateralidad, dos puntos, reproduce apertura y cierre conjuntamente con los movimientos de lateralidad. Punto seguido. Con estos tipos de aparatos podemos lograr realizar una oclusión de los modelos sobre los cuales realizamos una prótesis. O sea, que gracias al oclusor nosotros tenemos que tener sí o sí un oclusor para hacer una prótesis porque ahí nosotros vemos el movimiento de apertura y cierre que hace la boca del paciente y si tiene alguna deformidad o no. Por ejemplo, si tiene el paladar más hendido, una abertura más abierta que la otra, si ocluyen o no los dientes. Con eso nosotros podemos hacer una prótesis. Si no tenemos eso, no vamos a poder hacer nunca una prótesis. ¿Por qué? Porque no vamos a saber si ocluyen o no los dientes superiores con los inferiores. ¿Qué quiere decir? Como de abajo. Y si tiene un movimiento de apertura y cierre. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así nomás sin eso, cuando lo vamos a colocar en la boca del paciente, le va a quedar incómodo o capaz que le quede chica o más grande y no le entre y no vamos a poder hacer una prótesis como corresponde. Por eso sí o sí tienen que tener un oclusor para hacer los movimientos de lateralidad. ¿Qué son los movimientos de lateralidad? Apertura, cierre y lateralidad. Punto aparte, la mufla y sus accesorios. Son recipientes metálicos de bronce y o de aluminio o de plástico. Según el uso, sirven para realizar el curado de prótesis, corona, para frente estético, coronas provisorias, etc. Otro tipo de mufla es la de reproducción de modelos que se usan para duplicar modelos en yeso o en revestimientos para cromo cobalto. O sea que hay dos tipos de mufla. ¿Cuáles son? Las que nosotros utilizamos normalmente para las prótesis y hay otra mufla muy chiquitita que solamente la utilizamos para cromo cobalto, que es para las prótesis de cromo. Por ejemplo, si tenemos que hacer dos dientes de cromo, que es con metal, que lo tenemos que fundir y todo. Primero la hacemos con cera, con las ceras duras o blandas, que le estaba mostrando que vienen así unas vallitas de cera a lo largo, que no tengo acá a mano, pues la próxima clase les voy a mostrar. Y con esa nosotros hacemos corona, que son las coronas de los dientes, que son un diente o dos dientes, máximo tres, que después se la pasa a cromo cobalto, a cromo, que es un metal. Bueno, nosotros para hacer esas prótesis utilizamos no la mufla grande de bronce, sino una chiquita de bronce que es gris, así sí, rectangular, y que también tiene la mufla y la contramufla, que es únicamente, y la brida, que es chiquita, la usamos para hacer este tipo de trabajo. ¿Cuáles son los cromos? Por eso, es únicamente se lo utiliza para hacer cromo. En cambio, en la otra podemos realizar
prótesis, placas de bruxismo y todo lo demás. En cambio, en esta se utiliza únicamente para reproducir y hacer duplicados de modelos de yeso y revestimientos para cromo cobalto, que son estas las que le estoy diciendo, la prótesis de cromo. Ya la otra clase les voy a mostrar cuáles son, para que se vayan ubicando, porque no es la misma que la grande, y así se dan cuenta. Es fundamental el cuidado de la mufla con una correcta limpieza y envaselinada de la misma para evitar golpearla cuando desenmuflamos. O sea, nosotros sí o sí tenemos que, antes de colocarle el yeso cuando estamos por enmuflar, hay que colocarle vaselina o detergente o separador rosa. Muchas veces el separador rosa no le funciona y el yeso se queda pegado y hay que golpear a la mufla. Igual, siempre hay que darle un golpe chiquito para que se abra la mufla, la contramufla, y ahí nosotros podemos golpear el yeso para retirar la prótesis. Pero muchas veces nos queda pegado, adherido el yeso a la mufla, que no se despega. Eso porque suele pasar cuando le colocamos poca vaselina o ya sea detergente o aceite, también pueden colocar. Ya si no les funciona el separador rosa, pueden utilizar esas otras cosas. Cuando nosotros le colocamos, o sea, máximo 3 veces le tenemos que colocar antes de colocar el vaciado de yeso. ¿Para qué? Para que después se pueda despegar fácilmente. Obviamente que siempre le colocamos en la mufla sola, colocamos el yeso con el acrílico todo, y después, una vez que desenceramos, o sea, colocamos en la mufla sola primero. Hacemos el curado del yeso. Colocamos el yeso, sacamos la cera, la prótesis está en cera, sacamos la cera de la placa base y de ahí luego limpiamos todo el modelo de yeso que queda marcado, que es donde va a ir el acrílico y luego va a realizar la prótesis. Limpiamos ese copiado de modelo, lo limpiamos bien, lo lavamos bien, le sacamos bien los excesos de cera, que no queden pegadas ni salgan en el acrílico, y luego le colocamos el detergente o separador rosa, lo que ustedes quieran, le colocan para que no se pegue también, para que sea fácil de despegar el acrílico. Le colocan ahí adentro, colocamos el acrílico, lo enmuflamos, hacemos que se acomode bien el acrílico, y luego le pasamos de nuevo arriba del acrílico ya separador rosa. Y ahí le hacemos el curado del yeso de la parte superior, o sea, de la parte de arriba de la mufla y la contramufla. Una vez que tenemos todo ese proceso, recién lo podemos hervir para realizar el curado de la prótesis, que viene a ser que pasa a acrílico. Eso es importante hacerlo antes para que no se pegue y nosotros podamos despegar la prótesis y nos salga bien y no nos salga con excesos de yeso ni nada. Porque muchas veces nos sale con exceso de yeso y hay personas que no tienen el torno, y ¿qué es lo que pasa? Que por ahí quedan pegados, sí o sí tenemos que tener torno, pero por ahí queda pegada, adherida en el diente del paciente, en el diente de la prótesis, y hay que sacar sí o sí con torno y con fresas, que son fresas así
bien finitas, son interdentales que van en medio dentro de los dientes. ¿Para qué? Para sacar los excesos de yeso que quedan ahí adentro. Por ahí muchas veces las personas no tienen, los protecistas no tienen esas fresas y tienen que sacarlo, tienen que comprar sí o sí, tienen que sacarlo con eso, porque si no queda feo, queda adherido al acrílico y a los dientes y quedan como manchados los dientes, ¿entienden? Por eso siempre hay que ser, hay que cuidar la limpieza cuando hacemos el curado del yeso y del acrílico para que salga todo bien limpio y perfecto. Punto aparte. Mechero. ¿Para qué sirve el mechero? Hay dos tipos de mechero. Los de alcohol, de recipiente de plástico y de aluminio o acero, que es el más recomendable, o los de gas, que son muy económicos y los mejores por su vida. Son útiles, pero se deben contar con la conexión de gas sobre la mesada. El pico, donde va la mecha, presenta una perforación para la respiración del mechero. La mecha siempre debe tocar el alcohol, de lo contrario se quemará. O sea, era lo que yo le decía. Visto que yo le mostraba la próxima clase, la clase pasada, que yo tenía un mechero de plástico y el otro que era de aluminio a acero. O hay otro que viene que se utiliza con gas natural, porque si no nos vamos a fundir con garrafa. Eso se utiliza mayormente con gas natural, que tiene como una manguerita y es un mechero. O si no, están conectados directamente bajo de la mesa, está conectado con el gas natural, toda la conexión, y de ahí sale la llama y el mechero. Y lo prendemos nosotros como un hornalla de la cocina, viene a ser eso. O si no, tenemos el mechero que es de plástico, que es el más cómodo para hacer un encerado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que calentar la cera sobre los elementos, es más manual y lo podemos mover para todos lados, por las partes donde nosotros quieramos. En cambio, el de bronce o el de acero se utiliza más que todo para encerar una prótesis. Cuando enfilamos, ¿por qué? Porque sale una sola llama grande y está prendida constantemente, y nosotros cuando tenemos que encerar y, por ejemplo, alisar la parte superior de la prótesis, no lo podemos pasar por ahí porque se quema toda la cera y se va cayendo al piso. En cambio, con el mechero de plástico, nosotros podemos, eh, lo usamos más porque, por ejemplo, cuando tenemos que derretir una placa base, la derretimos con la llama del mechero, que es más simple y es más chico y no se quema tan rápido. ¿Y por qué? Porque una vez que lo ponemos en el modelo de yeso, la acomodamos todo, la adaptamos al modelo y la adaptamos bien. ¿Con qué? Con el mechero de plástico. ¿Por qué? Porque le damos calor de arriba, de costado, de donde nosotros queremos. En cambio, con el mechero de bronce o acero no se puede. ¿Por qué? Porque viene para estar quieta la llama, para que tenga una sola llama y esté quieta en el sentido de que esté sobre la mesa, nada más. No se puede moverla de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque se cae el alcohol o porque no se puede apretarlo porque es de bronce y es duro. En cambio, el otro, como es plástico, se lo puede apretar y sale la llama más fuerte, más fina, como nosotros quieramos. Así que es más práctico y es más barato y lo utilizamos más que el de bronce. Por ejemplo, el de bronce lo utilizamos más para hacer enfilado porque como está la llama quieta en un solo lugar, nosotros vamos enfilando y es más fácil porque con la
con la espátula de cera, por ejemplo esta que parece una cucharita, alzamos la cera, calentamos la espátula, un rato ahí en el mechero de bronce, alzamos la cera y de ahí vamos a enfilar. Y así. Así es más fácil para enfilar. Pero ya cuando tenemos que emparejar o alisar la cera, ya no nos sirve porque se nos cae toda la cera al piso, o sea, a la mesa, y no nos enfila nada, más que todo nos va deformando la prótesis. ¿Entiendes? Pero por eso utilizamos más que todo el mechero de plástico. Así que si tienen que comprar entre el de plástico y el de bronce, yo les recomiendo que compren el de plástico porque es más práctico. Ya van a ver más adelante, porque les decía que compren el de plástico porque es más práctico y todo. Ya cuando adaptemos una placa base y hagamos el rodete de cera, van a ver que es más práctico que el de bronce. Así que si van a comprar, compren el de plástico que es más barato y otra que, o sea, barato una forma de decir, pero no sale tan caro como el de bronce, que yo sé que el de plástico lo van a utilizar más que el de bronce, así que bueno. La cazoleta. ¿Qué es la cazoleta? Es un instrumento casero de mucha utilidad para tener cera derretida en forma permanente y utilizar cuando más la necesitamos. ¿Cuál es la cazoleta? No sé si con ustedes ya hicimos, sí, la cazoleta es la que hicimos en la primera clase o la segunda clase. Es la que hicimos con el vaso de plástico, el yeso piedra y la cuchara que va doblada, que es la cazoleta, para que nos sirve para mantener cera derretida sobre el calor. Por ejemplo, el mechero de bronce también puede ser que lo utilicemos cuando, ¿ves? Más que todo que son elementos para utilizarlos para enfilar. ¿Por qué? Porque la cazoleta la utilizamos cuando enfilamos. ¿Para qué necesitamos cera derretida? Cuando enfilamos o cuando por ahí tenemos que adaptar el rodete de cera sobre la placa base y así, ¿ves? Por ejemplo, colocamos la cera, la cazoleta dentro de la cera dentro de la cazoleta, y ahí podemos utilizar el mechero de bronce que tiene una sola, la llama permanente, y más simple lo podemos colocar abajo, y ahí nos mantiene caliente la cera sobre la cazoleta. Para eso nos puede utilizar el mechero de bronce también. ¿Vale? Pero ya para hacer las otras cosas y para prolijar más la prótesis, nos conviene más el mechero de plástico, que el mechero de plástico también lo utilizamos cuando derretimos cera, así que el más común es ese y el más práctico. Así que bueno, esa sería la clase de hoy, y la próxima clase yo les voy a mostrar cuáles son las distintas muflas para que se guíen, y de tarea les va a quedar que me hagan un trabajo. El trabajo va a ser buscar cuáles son los PKT, los 5 tipos de PKT, y dibujarlos en el cuaderno, los distintos PKT, con su nombre y para qué se utiliza cada uno, aunque acá ya les dicté, pero lo van a copiar lo mismo para que lo tengan en el cuaderno y se vayan guiando. Eso les va a quedar de tarea para la próxima clase. Y ya en la próxima clase les voy a mostrar los distintos tipos de ceras de barra, cuáles son los distintos tipos de cera, los modelos y todo eso, para que ustedes vayan teniendo y se vayan guiando.
y vayan sabiendo cuáles son cada elemento y para qué lo utilizamos. Así que bueno, de tarea van a buscar los distintos tipos de PKT, los van a dibujar, cada uno con su nombre, y le van a poner cuál es el número 1, cuál es el número 2, hasta el 5, porque son 5 los que vienen, y, eh, y van a colocar abajo para qué se utiliza cada uno. Eso van a tener de tarea para la próxima clase. Así que, bueno chicos, espero que tengan un lindo día, un lindo fin de semana y que anden bien. Les mando un beso grande y espero verlos en la próxima clase. Y así utilizamos otro material, yo les voy a estar avisando por el grupo, ¿saben? Así que, bueno, nada, eso sería todo por hoy. Cualquier duda o consulta que tengan, o si no llegan a entrar a la próxima clase, me avisan antes y no se olviden de mandarme los trabajos anteriores para que les vaya colocando las notas. Parece que ya no nos queda nada para terminar el año y tengo que ir colocando las notas, por lo menos, de los trabajos, para saber quién me los hace y quién no. ¿Saben? Así que no se olviden de eso. Les mando un beso y un abrazo grande. Que estén bien. Chau, chau.